Encontré a mi esposa y al camarero juntos en nuestra casa. No había duda, no había lugar para malas interpretaciones, no había ese momento de negación donde la mente intenta aferrarse a cualquier excusa para evitar el dolor. Fue un puñetazo fuerte en la boca del estómago, un golpe que destrozó todo en mí. El mundo no giraba a cámara lenta, mi corazón no se detenía, mi mente no dudaba. De lo contrario, todo sucedió demasiado rápido. Mi visión se fijó en ellos como si mi cerebro quisiera obligarme a absorber cada detalle, cada gesto, cada segundo de ese espectáculo grotesco en el que se había convertido mi propia casa. Las risas ahogadas, los cuerpos demasiado cerca, la complicidad indecente que nunca debí presenciar. Conocía esa risa, esa forma de inclinar la cabeza, de tocar al otro. Ella ya me había hecho eso un día y ahora se lo hizo a él. La ira llegó antes que el dolor. Un fuego creciente que me hizo verlo todo rojo, un impulso abrumador de gritar, de romperme, de hacer algo drástico. Pero no hice nada. No en ese momento. Me limité a observar, almacenar cada detalle, tragarme el odio hasta que se disolvió en algo mucho más peligroso, control. No era momento de actuar en medio de la emoción. Si explotara allí, sería un hombre más traicionado, humillado en su propia casa. Pero necesitaba ser más que eso. Necesitaba cambiar este juego. Así que me fui en silencio, sin que notaran mi presencia. Y mientras salía, cada paso era un plan, cada respiración un ajuste, cada latido de mi corazón un nuevo golpe calculado. No perdería la compostura. No les daría el placer de ver mi dolor. Les haría pagar, pero no de la forma esperada. La oportunidad perfecta llegó esa misma noche. Cena familiar. Casa llena. Padres, hermanos, amigos cercanos. Una noche para celebrar, reír, compartir historias. Una noche que debería haber sido nuestra, una noche que, para ella, seguía siendo un juego normal. Ella no tenía idea de que yo lo sabía. Ni siquiera el camarero, ese hombre que se atrevió a cruzar la línea dentro de mi casa, bajo mi techo. Pero lo sabía. Lo sabía todo. Y en esa cena, con todos reunidos en la mesa, entre risas, brindis y platos servidos, hice lo inesperado. Levanté mi copa y sonreí. Mi tono era tranquilo, casi casual, pero cada palabra tenía un peso invisible que solo ellos dos comprendieron de inmediato. Hoy es un día especial. Un día que marcará un antes y un después en nuestras vidas. El silencio reinó sobre la mesa, pero nadie sospechaba todavía. Ella sonrió, encantadora como siempre, sin darse cuenta de que estaban a punto de ser desenmascaradas. El camarero, en cambio, estaba tenso. Tal vez fue la forma en que lo miré, tal vez fue el miedo instintivo de un depredador al darse cuenta de que lo habían visto. Pero el juego ya estaba en marcha y saboreé cada momento antes de soltar la bomba. Quiero aprovechar este momento para anunciar algo muy importante. Algo que cambiará nuestras vidas por completo. Ella parpadeó, confundida pero aún sonriendo. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo pudo haber sospechado que ese momento, esa noche de aparente armonía familiar, se convertiría en su peor pesadilla? Miré cada rostro en la mesa, sintiendo el peso de la anticipación crecer en el aire. Entonces, respiré hondo y anuncié, con la voz más firme que he usado en toda mi vida, estoy pidiendo el divorcio. El shock fue instantáneo. Las sonrisas se congelaron, los cubiertos se dejaron caer y las bocas se abrieron por la sorpresa. Pero lo mejor fue verla, ver cómo su rostro cambiaba en cuestión de segundos. Del asombro a la confusión. De la confusión al miedo. Del miedo al pánico absoluto. Porque ella entendió. Porque ella supo, en ese instante, que yo lo sabía. Pero no me detuve ahí. No. Me propuse alargar el momento, prolongar el impacto, hacer que cada segundo se convirtiera en una eternidad de terror para ella. Tengo muchas razones para esto, pero creo que la principal está aquí, sentada con nosotros esta noche. El silencio que siguió fue mortal. Todos los ojos se volvieron hacia mí, luego hacia ella y luego hacia el camarero. La sangre desapareció de su rostro. Intentó reír, intentó fingir que era una broma, que yo estaba bromeando. Pero no había humor en mi expresión. No había ninguna duda.
Y en ese momento se dio cuenta de que su mundo se derrumbaría allí mismo, delante de todos. ¿Quieres decírselo o debería hacerlo yo? El camarero casi se ahoga. Miró a su alrededor buscando una salida, pero no la había. No hubo palabras, no hubo excusas. Estaba atrapada, expuesta, vulnerable. ¿Y la mejor parte? Esto fue solo el comienzo. Porque allí, delante de todos, delante de su familia, de sus amigos, de la gente que tanto la tenía en alta estima, no solo la destruí, sino que también le revelé el castigo más grande de todos, su propia familia le daría la espalda. Sus padres, que siempre me habían admirado, que siempre habían creído que teníamos un matrimonio sólido, ahora la miraban como si fuera una extraña. Su madre se tapó la boca con la mano, horrorizada. Su padre simplemente miró hacia otro lado, con una vergüenza que decía más que cualquier palabra. Porque las traiciones ocurren, pero quedar expuesto así, delante de todos los que importan, es un castigo mucho peor que cualquier venganza silenciosa. Y fue en ese momento exacto en el que murió la última risa y se desvaneció la última sonrisa, que me di cuenta de algo. Me di cuenta de que, incluso destruida, incluso humillada, incluso viendo su mundo desmoronarse, ella todavía no sabía lo peor. Todavía no sabía que todo no terminaba ahí. Que había más. Que el verdadero giro aún estaba por llegar. ¿Y esa parte? Bueno, esa parte apenas comenzaba. Bienvenidos al canal donde la verdad sale a la luz y caen las máscaras. Aquí no apoyamos las trampas, nunca. Las historias que escucharás son ficticias, pero la lección es real, la traición destruye hogares, corazones y vidas. Cada decisión tiene una consecuencia y cada mentira pasa factura. Prepárate para una historia impactante, intensa e inolvidable. Abróchense los cinturones, porque la verdad duele. Desde el momento en que se conocieron, Isen y Olivia parecían destinados a compartir una vida juntos. Es un hombre metódico, dedicado al trabajo y a la familia, de los que encuentran seguridad en la rutina y en lo previsible. Olivia, por su parte, era el alma vibrante de la relación, alguien que iluminaba cualquier estancia con su sonrisa espontánea y su personalidad encantadora, llena de ligereza e intensidad al mismo tiempo. Su matrimonio fue visto como una unión perfecta, equilibrada entre firmeza y pasión, compromiso y espontaneidad. Isen siempre creyó que tenían una base sólida, construida a lo largo de años de compañerismo, desafíos superados y momentos felices. Él confió en ella ciegamente. Él nunca cuestionó tu amor, tu lealtad, tu presencia a tu lado. Creía que pasara lo que pasara, siempre volverían el uno al otro al final del día, como un hogar que resiste incluso después de la peor de las tormentas. En los primeros años de matrimonio, la vida parecía un guión bien escrito, donde cada escena se manejaba a la perfección. Cenas en casa, viajes inesperados, pequeños gestos que marcaron la diferencia. A Isen le gustaba sorprenderla, llevándole flores sin ningún motivo, dejando notas escritas a mano por la casa, preparándole el café antes de salir a trabajar solo para que ella despertara oliendo la bebida que tanto amaba. Olivia correspondía con la misma intensidad, planeando pequeñas escapadas para dos, transformando momentos cotidianos en recuerdos especiales. Había una sincronicidad entre ellos que parecía inquebrantable. Pero la verdad sobre las relaciones es que la pasión del principio no siempre sigue siendo la misma con el paso de los años. La rutina, las responsabilidades, los cambios naturales de la vida pueden desgastar incluso los vínculos más fuertes si no se cuidan con cuidado. Y fue precisamente entonces cuando, sin que Isen se diera cuenta, algo empezó a cambiar. Con el tiempo, Olivia parecía cada vez más distante. Al principio, eran solo pequeños detalles que podían ignorarse fácilmente, menos mensajes durante el día, respuestas más breves, una mirada perdida durante la cena. Luego vinieron las excusas recurrentes para evitar los programas para dos, los momentos de silencio prolongado, la distancia casi imperceptible pero presente. Isen intentó no pensar mucho en ello, creyendo que era solo una fase, que tal vez era cansancio o estrés del trabajo. Se aferró a la idea de que todo era temporal, que, así como siempre habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, esta vez no sería diferente. Olivia, a su vez, parecía dividida entre dos mundos.
Había momentos en los que ella era la misma mujer de antes, riéndose de los chistes de Isen, abrazándose con él en el sofá mientras veían películas, susurrando palabras de cariño en la oscuridad de la habitación. Pero en otros, su mente parecía estar a kilómetros de distancia, en algún lugar inalcanzable, donde ni siquiera él podía llegar. Había un peso sobre sus hombros que no compartía con él, una inquietud que se mostraba en pequeños gestos, la mirada fugaz, la forma en que se mordía el labio antes de responder ciertas preguntas, la creciente impaciencia por sus hábitos que antes no la molestaban. Algo estaba sucediendo, pero Isen, atrapado en la creencia inquebrantable de que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa, se negó a ver las señales con claridad. La casa donde vivían era espaciosa y acogedora, reflejando lo que habían construido juntos. Cada rincón guardaba recuerdos, desde las fotos esparcidas por la habitación hasta los pequeños detalles que revelaban sus personalidades. El jardín de atrás, donde solían tomar café los domingos, ahora parecía un espacio olvidado. El dormitorio, que alguna vez fue un remanso de intimidad, ahora albergaba noches silenciosas donde antes había habido conversaciones interminables. Amigos cercanos empezaban a notar el cambio en la dinámica entre ellos, pero nadie se atrevía a comentar. Tal vez porque el amor que Isen sentía por Olivia era tan visible que parecía imposible que algo pudiera sacudirlo. O quizás porque, muchas veces, las personas que les rodean se dan cuenta de la verdad incluso antes que los implicados, pero prefieren esperar a que ellos mismos la comprueben. En los últimos meses, Olivia ha pasado más tiempo fuera de casa. Dijo que necesitaba distraerse, que quería explorar nuevas actividades, que extrañaba tener algo solo suyo. Isen no lo cuestionó. Él quería que ella fuera feliz, que encontrara un propósito fuera del matrimonio, que tuviera el espacio que decía necesitar. Y así llegó el restaurante a sus vidas. A Olivia siempre le ha encantado la gastronomía, probar nuevos sabores, descubrir pequeños rincones escondidos de la ciudad. Cuando surgió la oportunidad de ayudar a administrar un restaurante elegante, aceptó la idea sin dudarlo. Pasé horas allí, envuelto en la agitada rutina del lugar, rodeado de gente nueva, nuevas historias, nuevas experiencias. Isen la apoyó desde el principio, creyendo que eso la haría feliz, que sería bueno para ella tener algo más allá del matrimonio. Pero lo que no imaginaba es que, mientras la animaba, mientras aplaudía su entusiasmo, algo se le escapaba entre los dedos sin que él se diera cuenta. Al principio regresaba a casa emocionada, hablando de los desafíos del día, de los clientes excéntricos, de los platos que probaba. Pero, poco a poco, las historias se fueron haciendo menos frecuentes. Las noches de trabajo empezaron a alargarse cada vez más. Los fines de semana, antes sagrados para ambos, ahora estaban ocupados por su compromiso con el restaurante. Isen sintió su ausencia como un agujero creciente, pero no quería presionarla. Creía que darle espacio era la mejor manera de fortalecer la relación, que permitirle tener sus propios logros haría que los valorara aún más. ¿Pero estuvo bien? La rutina de Isen continuó como de costumbre. Trabajo, casa, pequeños intentos de reencontrarse con Olivia. Mientras ella parecía alejarse, él hizo todo lo contrario, trató de estar más presente, más atento, más dispuesto a demostrar cuánto ella todavía significaba todo para él. Pero había algo extraño, algo que no podía nombrar. Pequeños deslices que, por sí solos, tal vez no significaran nada, pero que, juntos, empezaron a pintar un escenario que todavía se negaba a aceptar. El móvil de Olivia, que antes lo dejaban en cualquier rincón de la casa, ahora nunca se apartaba de su lado. Las llamadas que terminaron tan pronto como entró a la habitación. Los mensajes que parecían necesitar privacidad para ser leídos. Los momentos de distracción, las sonrisas involuntarias cuando creías que nadie te miraba. Isen ignoró todo esto porque quería creer lo mejor. Porque amaba a Olivia de una manera que no dejaba lugar a dudas. Pero el amor, por fuerte que sea, no es suficiente para evitar que ciertas verdades salgan a la luz. Solo pospone lo inevitable, haciendo que la caída sea aún más dolorosa cuando finalmente ocurre. Y en el caso de Isen, la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El destino ya estaba marcado. Simplemente no sabía que, muy pronto, su vida nunca volvería a ser la misma. Los días pasaron como una mancha en la vida de Isen. El matrimonio, que antes parecía desgastado por la rutina, ahora daba señales claras de algo más profundo.
Pequeñas ausencias que antes no llamaban la atención se han convertido en agujeros imposibles de ignorar. Olivia ya no llegaba a casa a las mismas horas, sus excusas siempre eran vagas, cubiertas por un entusiasmo forzado que no correspondía a la mujer que conocía. El restaurante parecía haberse convertido en su refugio, un lugar donde se sentía más cómodo que en casa. Quería creer que era solo la emoción del nuevo trabajo, una fase pasajera. Pero había una inquietud dentro de él, una sensación persistente de que algo se le escapaba de las manos sin que él supiera exactamente qué. Los fines de semana que antes eran sagrados para la pareja ahora se repartían entre el cansancio de Olivia y las constantes obligaciones en el restaurante. Isen insistió en intentar mantener la normalidad, en crear oportunidades para reavivar lo que sentía que se estaba apagando. Pero cada vez que le sugería algo, ella lo desviaba, cambiaba de tema o simplemente decía que estaba agotada. Había algo diferente en su mirada, algo que no podía nombrar, pero que le molestaba. No fue solo la distancia, no fue solo el silencio. Era la forma en que ella evitaba sus caricias, la forma en que sus ojos no lo sostenían el tiempo suficiente. Como si llevara algo en su interior que le impidiera actuar con naturalidad. Como si estuviera ocultando algo. Isen intentó ignorarlo. Trató de racionalizar. Quizás fue solo cansancio. Quizás estaba exagerando. Pero la duda empezó a crecer, a infiltrarse en los pequeños momentos del día. Se convirtió en una presencia constante en su mente, carcomiendo cualquier certeza restante. Y entonces empezaron a aparecer pequeños deslices. Olivia, a quien nunca le había importado dejar su teléfono móvil tirado por la casa, ahora siempre lo tenía cerca. Los mensajes que recibió en plena noche fueron respondidos en silencio, lejos de sus ojos. Las llamadas que antes respondía sin dudarlo ahora eran ignoradas o finalizadas rápidamente. Los diferentes perfumes en sus ropas, las sonrisas distraídas cuando ella pensaba que él no estaba mirando. Cada detalle, aislado, podía ignorarse. Pero juntos formaron un rompecabezas que Isen no quería armar. El insomnio se ha convertido en un hábito. Las noches se hicieron demasiado largas, llenas del silencio ensordecedor de la duda. Intentó recordar cada momento, cada señal que podría haber pasado por alto. ¿Cuándo exactamente empezó todo a cambiar? ¿En qué momento Olivia se convirtió en alguien a quien ya no reconocía? Quería creer que todo todavía estaba bajo control, pero algo dentro de él decía lo contrario. Sintió, incluso sin pruebas concretas, que el amor que siempre creyó inquebrantable ahora tenía profundas grietas. Y luego llegó la noche que lo cambió todo. No lo había planeado. No quería creer que fuera necesario. Pero la necesidad de saber se volvió insoportable. Olivia se había ido temprano esa tarde, alegando que necesitaba resolver algunos problemas en el restaurante. Dijo que no sabía a qué hora regresaría para no esperarla. Pero Isen no podía convencerse de que era solo otra noche normal. Algo en el tono de su voz, la vacilación en sus gestos, le hicieron sentir que algo andaba mal. Esta vez no ignoró el instinto. Por primera vez decidió seguir sus impulsos. Condujo por la ciudad sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El restaurante seguía abierto, lleno como siempre. Estacionó a unos metros de distancia, observando desde la distancia, sintiendo el peso de su corazón acelerado. Y entonces vio a Olivia irse. Pero ella no estaba sola. El hombre a su lado era alguien que Isen ya conocía. Uno de los camareros del restaurante, alguien siempre cortés, que parecía inofensivo. Pero en ese momento, todo encajó con brutal claridad. Se rieron juntos, una risa cómplice que Isen nunca había visto en los últimos meses. Le tocó el brazo de forma íntima, como si fuera un gesto instintivo y natural. Y entonces sucedió. Ella se inclinó hacia él y lo besó. No fue un beso apresurado, no fue un error momentáneo. Era algo ensayado, algo que contenía una historia que Isen no conocía. Algo que destruyó cualquier duda restante. Por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. El restaurante, la gente, los coches que pasan. Todo había desaparecido excepto la imagen de su esposa en brazos de otro hombre. El tiempo pareció ralentizarse y el impacto fue físico, como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. La traición ya no era una sospecha, ya no era un miedo abstracto.
fue real. Estaba allí mismo, ante sus ojos, destruyendo todo lo que creía sólido en segundos. El suelo bajo sus pies pareció desmoronarse y un torbellino de emociones se apoderó de su cuerpo. Enojo. Dolor. Desesperación. Una furia silenciosa que ardía por dentro, pero no encontraba salida. Podría haberse bajado del auto, podría haberse enfrentado a ambos allí mismo. Podría haber gritado, preguntado, exigido respuestas. Pero en ese momento no podía moverse. Se limitó a mirar, sintiendo un peso aplastante en el pecho. No fue solo la traición en sí lo que lo destruyó, sino todo lo que la acompañó. La mentira. El engaño. El hecho de que Olivia hubiera hecho esto dentro del matrimonio que habían construido juntas, sin remordimientos, sin dudarlo. El hecho de que se había convertido en una extraña. Y, sobre todo, el hecho de que, incluso después de todo, todavía la amaba. Cuando finalmente pudo respirar, cuando finalmente pudo apartar la mirada, supo que nada volvería a ser igual. No había vuelta atrás. No había forma de fingir que no sucedió. Lo único que le quedaba ahora era decidir qué haría con la verdad que acababa de descubrir. Y sabía que debía tener cuidado. Porque esta historia aún no había llegado a su fin. Todavía había algo más, algo que no sabía, pero que cambiaría todo. La cena familiar estaba lista. La mesa estaba puesta con todos los detalles que Isen sabía que le gustaban a Olivia. Velas encendidas, platos impecablemente organizados, una cuidada selección de vinos. No porque quisiera impresionarla, no porque quisiera un momento romántico, sino porque necesitaba que todo se sintiera normal. Necesitaba que ella creyera, hasta el último segundo, que nada iba a pasar. Olivia llegó con una sonrisa practicada, como si llevara consigo la seguridad de quien todavía cree que sus secretos están bien guardados. Sus padres estaban sentados a la mesa, hablando animadamente, sin tener idea de lo que estaba por pasar. El camarero, el hombre que Isen ahora solo podía ver como la personificación de la traición, también estaba allí, sirviendo los platos y moviéndose por la habitación con facilidad. Olivia ni siquiera lo miró directamente, fingiendo una indiferencia que, para cualquiera que no supiera la verdad, podría parecer natural. Pero Isen lo sabía. Y esa fue su noche. La noche en que todo llegaría a un punto crítico. Levantó su copa, esperando que todos los demás hicieran lo mismo. Se hizo el silencio por un momento, mientras los ojos se volvían hacia él, atentos a lo que vendría después. Luego sonrió, una sonrisa fría y controlada, llena de algo que nadie más que Olivia podía entender en ese momento. Habló de amor, de lealtad, del significado del compromiso. Habló de confianza, de lo que significa compartir tu vida con alguien. Olivia empezó a moverse en su asiento, inquieta, como si de repente hubiera sentido el peso de las palabras de otra manera. El camarero permaneció de pie junto a la mesa, como si realmente no estuviera allí, como si fuera solo una pieza secundaria de una historia que estaba a punto de estallar. Y entonces, Isen respiró hondo, sostuvo el vaso con fuerza y soltó la frase que hizo que el mundo a su alrededor se desmoronara. Estoy pidiendo el divorcio. El impacto fue instantáneo. El silencio se apoderó del ambiente como un golpe cortante. Los padres de Olivia abrieron mucho los ojos, confundidos, tratando de entender si se trataba de una broma o un anuncio real. Olivia dejó caer el tenedor en el plato y el sonido metálico resonó por toda la habitación. Pero fue la forma en que miró a Isen, como si lo supiera, como si en ese mismo momento entendiera que él no solo estaba poniendo fin al matrimonio, sino que estaba a punto de exponerla. Isen se volvió hacia sus padres y continuó hablando, como si Olivia no estuviera allí. Como si ella fuera solo una sombra de la mujer que alguna vez pensó conocer. Dijo que la amaba, que siempre confió en ella, que construyó toda una vida basada en la certeza de tener a alguien a su lado que nunca lo engañaría. Dijo que se esforzó mucho por mantener vivo el matrimonio, que ignoraba las señales, que quería creer que todo estaría bien. Pero entonces su voz cambió y su expresión se endureció. Miró directamente al camarero y, sin pestañear, dijo lo que todos los presentes nunca esperaron escuchar. Pero fui traicionado. Dentro de mi propia casa. Con un empleado al que le pagué para estar aquí. La confusión se convirtió en shock absoluto.
Los padres de Olivia se miraron, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. El camarero, hasta entonces inmóvil, dio un paso atrás, como si quisiera escapar, como si supiera que su presencia en ese ambiente era un error que ya no podía corregirse. Olivia intentó hablar, intentó negarlo, pero las palabras se desmoronaron antes de que salieran. Isen no esperó a que ella formulara una mentira. Él ya lo sabía. Ya lo había visto todo. Y ahora quería que todos lo supieran también. Te vi. Vi todo. Sé que me mentiste. Sé que me engañaste mientras estaba en casa esperándote. Sé que este hombre, que está aquí en nuestra mesa, sirviendo a nuestra familia, era el mismo hombre al que besaste cuando pensabas que nadie estaba mirando. La madre de Olivia se llevó las manos a la cara en estado de shock. Su padre bajó la cabeza y un pesado silencio se apoderó de él. El camarero tartamudeó algo inaudible, intentando justificarse, tal vez intentando defenderse. Pero no hubo defensa. No había ninguna explicación que pudiera borrar lo que Isen ya sabía. Olivia empezó a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento. Estaban desesperados, de temor por lo que vendría después. Porque ahora sabía que no había salida. Y entonces llegó el golpe final. Pero eso no es todo. Todos se detuvieron. Los ojos de Olivia se abrieron de miedo porque sabía que lo peor estaba por llegar. ¿Qué revelaría Isen ahora? ¿Qué más sabía? Isen sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. No soy el único al que engañaste. El silencio se convirtió en un peso insoportable. Olivia miró el sobre como si contuviera una sentencia de muerte. Su madre lloró en silencio, sin poder encontrar palabras. El padre, rígido como una estatua, miraba a su hija con una expresión que nunca antes había mostrado. La verdad estaba ahí, a punto de ser revelada. Algo mucho más grande que la traición conyugal. Algo que cambiaría para siempre la vida de todos en esa sala. Olivia respiró hondo, sabiendo que ya no había escapatoria. Sus ojos, rojos y llorosos, se fijaron en los de Isen. ¿Qué hiciste? Y él sonrió. Porque ahora, por fin, sería Olivia quien tendría que afrontar las consecuencias de sus propios secretos. El sobre permaneció sobre la mesa, intacto, como una bomba a punto de explotar. El silencio flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Olivia no se atrevió a moverse. Sus ojos fueron del sobre a Isen, luego a sus padres y luego al camarero, que ahora parecía más pequeño que nunca, como si quisiera desaparecer en la silla en la que estaba sentado. La presión sobre el medio ambiente era abrumadora. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían bailar alrededor de la verdad que estaba a punto de ser expuesta. Isen mantuvo su mirada fija en Olivia, pero ya no había ira en su expresión. Simplemente frialdad, control absoluto. Sabía que tenía el poder en ese momento, que tenía en sus manos no solo el destino del matrimonio, sino el de su reputación, de su relación con su propia familia. Abra. Su voz era una orden. Bajo, cortante, sin necesidad de subir el tono. Olivia vaciló. Sus manos temblaron sobre la mesa. Tragó con fuerza, pero no podía moverse. Era como si abrir ese sobre fuera una frase definitiva, como si, en el fondo, supiera lo que había dentro y no quisiera afrontarlo. Dije ábrelo. Esta vez, la voz de Isen sonó más firme. El padre de Olivia, hasta entonces inmóvil, se cruzó de brazos, rígido, esperando la verdad que estaba a punto de revelarse. Su madre, con los ojos llorosos, parecía incapaz de intervenir. El camarero permaneció en silencio, con el rostro pálido y la mirada fija en el suelo. Cuando Olivia finalmente recogió el sobre, sus dedos apenas podían sostenerlo. Lo abrió lentamente y sacó el contenido. Fotografías. Papeles impresos. Evidencia. Se le cortó el aliento cuando vio las imágenes. Había registros de transacciones bancarias, mensajes impresos, intercambios de correo electrónico. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fueron las fotos. La primera imagen mostraba a Olivia con el camarero, pero sin ninguna cita. Estaban en un hotel. Una entrada discreta a un lugar que nunca podría justificar. En otro, los dos en un coche,
Los rostros demasiado cercanos, las sonrisas íntimas, la complicidad que nunca debería haber existido. Pero la última foto fue la que la destrozó. Una imagen de ella, sola, sosteniendo un extracto bancario en sus manos. ¿Qué es eso? Su voz salió casi como un susurro. ¿Sabes exactamente qué es? Sus ojos temblaron mientras miraba las páginas. Allí hubo valores, transferencias de montos importantes. El nombre del camarero apareció en más de una transacción. Olivia dejó caer los papeles sobre la mesa, como si le quemaran las manos. No solo me estabas engañando. Isen se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz baja, letal. Estabas financiando la diversión de tu amante con nuestro dinero. La madre de Olivia dejó escapar un sollozo ahogado. Su padre golpeó la mesa con las manos y empujó la silla hacia atrás. Los ojos del camarero se abrieron como platos, como si solo en ese momento comprendiera el peso de la situación. Yo nunca usé tu dinero. La voz de Olivia era temblorosa, desesperada, pero Isen se rió. Una risa seca y sin humor. ¿De verdad quieres negarlo ahora? Después de todo, me mentiste, le mentiste a tu familia, le mentiste a todo el mundo. No solo me traicionaste, sino que apoyaste a este hombre con el dinero que construimos juntos. Cogió una de las hojas y la levantó para que todos la vieran. Aquí lo tienes. Transferencias. Depósitos. Tarjetas utilizadas en restaurantes, viajes, hoteles. Y todo proviene de nuestra cuenta conjunta. El silencio se volvió insoportable. Olivia intentó hablar, pero no encontró justificación. No hubo discusión. Ella sabía que todo había terminado. No solo tu matrimonio, sino tu credibilidad, tu dignidad frente a tu propia familia. Destruiste todo. Las palabras de Isen fueron un golpe final. No necesitaba gritar, no necesitaba maldecirla. Decir la verdad fue más que suficiente para aplastarla. La madre de Olivia finalmente habló, con la voz entrecortada y llena de decepción. Nunca imaginé que fueras capaz de esto. Su padre se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Respiración pesada. Se quedó allí un momento, mirando hacia afuera, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. Luego se volvió hacia Olivia. Me avergüenzas. Eso es todo lo que dijo. Pero la sentencia cayó sobre ella como un peso imposible de llevar. El camarero intentó abrir la boca para decir algo, pero Isen cortó cualquier intento de defensa. Callarse la boca. Ya has hecho suficiente. Y luego se volvió hacia Olivia. Podría simplemente haberme marchado. Podría haberte dejado sin causar un escándalo, sin exponer tu suciedad. Pero nunca me diste esa opción. No solo destruiste nuestra historia. Jugaste con mi confianza, desperdiciaste años de lealtad. Convertiste nuestro matrimonio en una broma. Y necesitaba asegurarme de que sintiera su peso. Olivia bajó la cabeza. Sabía que no había salida. Nada de lo que dijera cambiaría lo que se hizo. Isen se puso de pie. Agarró su abrigo, sus llaves y antes de irse, miró por última vez a todos los que estaban allí. El divorcio se firmará mañana. Y espero que, al menos por un segundo, sientas lo que me hiciste sentir. Sin decir una palabra más, caminó hacia la puerta y se fue, dejando atrás solo los restos de todo lo que alguna vez creyó que era indestructible. La puerta se cerró detrás de Isen, pero el silencio dentro de la casa todavía parecía un grito. Caminó sin rumbo durante unos minutos, respirando profundamente, sintiendo la tensión pulsando en cada músculo de su cuerpo. Sus manos todavía temblaban, no por miedo, no por inseguridad, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Había hecho lo que había que hacer, había arrojado la verdad sobre la mesa sin dudarlo, sin dejar lugar a excusas. Pero ahora, fuera de esa casa que alguna vez fue un hogar, sintió el peso del vacío instalarse en su pecho. Había completado un ciclo, pero ¿qué vendría después? ¿Qué le quedaba ahora que todo lo que había construido había sido derribado? Su coche estaba aparcado delante de la casa, pero no tenía ganas de conducir. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado.
Las imágenes todavía estaban frescas en su mente, la mirada desesperada de Olivia, el silencio avergonzado del camarero, el dolor evidente en los rostros de sus padres. Sabía que, para ellos, esa traición no solo había sido contra él, sino contra todo lo que creían sobre su propia hija. El shock, la vergüenza, la decepción. No sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer a partir de ahí. Isen se apoyó contra el auto y cerró los ojos por un momento. Se sentía cansado como nunca antes se había sentido. No era solo agotamiento físico, era algo más profundo, algo que parecía absorber cada gota de energía que le quedaba. Sabía que necesitaba seguir adelante, sabía que el matrimonio había estado muerto durante mucho tiempo, pero admitirlo era doloroso. Amaba a Olivia, la amaba de una manera que nunca podría volver a amar a otra persona. Pero el amor no fue suficiente. No después de la traición. No después de la forma en que lo engañó, cómo lo usó, cómo se rió de él a sus espaldas mientras apoyaba a otro hombre con el dinero que construyeron juntos. El frío de la noche empezó a intensificarse, pero él no se movió. No sabía a dónde ir. No quería volver a casa, a ese espacio que ahora parecía vacío, lleno de recuerdos de un pasado que ya no significaba nada. Pensó en llamar a alguien, pero, ¿a quién? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? ¿Qué les podrías decir? ¿Que su esposa no solo lo engañó, sino que gastó su dinero en otro hombre? ¿Que la mujer que tantas veces defendió era ahora la misma mujer que lo estaba destruyendo de adentro hacia afuera? Pasaron minutos hasta que finalmente tomó una decisión. Se subió al auto y condujo sin rumbo fijo, siguiendo la carretera sin importarle hacia dónde iba. Las luces de la ciudad pasaban como formas a su alrededor, los pensamientos giraban en su mente sin descanso. Intentó recordar el momento exacto en el que todo empezó a desmoronarse. La primera señal, la primera mentira. Pero la verdad es que no quería ver. Creía que su amor era más grande que cualquier problema, más grande que cualquier crisis. Pero ahora lo sabía, el amor puede ser fuerte, pero no inquebrantable. Puede resistir mucho, pero nunca sobrevive a la traición. Detuvo el auto en algún lugar, sin siquiera darse cuenta de dónde estaba. Respiró hondo y apoyó la cabeza en el volante. Sintió un nudo en la garganta, pero se negó a llorar. Llorar no cambiaría nada. No le devolvería su matrimonio, no borraría la humillación, no haría menos real la verdad que ahora pesaba sobre él. Quería gritar, quería romper algo, quería sentir algo más que ese vacío que parecía crecer en su interior. Pero en cambio, simplemente permaneció allí, inmóvil, tratando de entender qué vendría después. Mientras tanto, dentro de la casa, Olivia todavía estaba sentada a la mesa, con los papeles extendidos frente a ella y las lágrimas corrían por su rostro. El camarero ya no estaba allí y se fue sin decir una palabra, consciente de que su presencia ya era insoportable. Sus padres tampoco hablaron. Su madre lloraba en silencio y su padre, con la mirada perdida, parecía incapaz de siquiera mirarla. El silencio era pesado, aplastante, asfixiante. Olivia quería hablar, quería justificarse, quería decir que nada de esto había sido planeado, que no quería que terminara así. Pero nada de eso importó. La traición estaba ahí, expuesta a todos, sin lugar a excusas. Sabía que Isen nunca la perdonaría. Pero lo que le dolió aún más fue saber que sus padres nunca volverían a mirarla de la misma manera. El tiempo pareció pasar lentamente. Olivia sabía que necesitaba hacer algo, pero no podía moverse. No podía pensar. Quería que todo fuera una pesadilla, quería despertar y descubrir que nada de esto era real. Pero así fue. Y ahora estaba sola. Afuera, Isen finalmente decidió que no podía quedarse al margen. Necesitaba salir de esa ciudad, aunque fuera por unas horas. Necesitaba aire nuevo, un nuevo escenario, cualquier cosa que le hiciera olvidar por un momento el dolor que sentía. Pero sabía que no importaba lo duro que condujera o lo mucho que intentara huir, la verdad siempre estaría con él. El matrimonio había terminado. Tu confianza, destruida. Tu corazón, roto. Y ahora solo quedaba decidir cómo seguir adelante. Isen condujo durante horas sin un destino claro. El cielo oscuro estaba cortado por las luces de la carretera, pero no podía verlas. Estaba muy lejos,
atrapado en pensamientos que se arremolinaban como un remolino sin fin. La revelación, la cena, la humillación de Olivia, las miradas de asombro de sus padres, todo todavía latía en su mente como una herida abierta. No sabía exactamente lo que sentía en ese momento. Una parte de él se sintió aliviada, como si finalmente se hubiera quitado un peso insoportable de sus hombros. Pero otra parte, la que aún recordaba el amor que sentía por ella, se negaba a aceptar que todo terminaría así. Detuvo el auto en una pequeña gasolinera, compró un café fuerte y se apoyó contra el vehículo mientras de la taza salía vapor caliente. Miró a su alrededor sin reconocer el lugar. No importó. Era mejor que estar cerca de ella, mejor que respirar el mismo aire lleno de mentiras y traiciones. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero no necesitó mirar para saber quién era. Desde el momento en que se fue, Olivia había intentado llamar varias veces. Quería hablar, quería explicarse, ¿qué quería exactamente? No había ninguna explicación que cambiara lo sucedido. Suspiró y respondió. Su voz llegó vacilante, llena de culpa y desesperación. Intentó hablar, pero Isen no le dio espacio. No quería oírlo. ¿Aún no lo entiendes? Terminó. Al otro lado de la línea, se oye un llanto ahogado. Sollozó, tratando de encontrar palabras, pero nada parecía suficiente. Isen, por favor, yo solo necesito que me escuches. Entrecerró los ojos y se frotó las sienes. Ya no quería eso. No quería prolongar el dolor. ¿Para qué? ¿Qué más puedes decirme? Ya lo sé todo. Sé que me traicionaste, sé que tomaste nuestro dinero para mantener a otro hombre. Sé que me miró a los ojos todos los días y mintió sin dudarlo. ¿Qué más necesito saber? Ella permaneció en silencio durante unos segundos, como si intentara armar una excusa que nunca sería suficiente. Me perdí, Isen. No sé en qué momento, pero me perdí. Él se rió, una risa sin humor, sin paciencia. No te perdiste. Tomaste decisiones. Elecciones conscientes, planificadas y repetidas. No finjas que fue un accidente. Olivia tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Siempre estuviste tan seguro de todo. Siempre tan seguro, tan en control. Y yo, me sentí pequeña a tu lado, como si nunca fuera suficiente. Isen cerró los ojos por un momento, sintiendo una fría ira instalarse en su interior. Entonces, en lugar de hablar conmigo, en lugar de intentar arreglarlo, ¿eligiste destruirme? Su silencio fue la única respuesta que necesitaba. Buena suerte, Olivia. Y colgó. En el restaurante, Olivia permaneció quieta, sosteniendo su celular contra su pecho, sintiendo un dolor insoportable en su interior. Todo lo que había intentado ocultar, todo lo que pretendía no existir, ahora la aplastaba de golpe. Ella miró a su alrededor. El lugar donde alguna vez se sintió libre, donde creía tener un pedazo de vida propia, ahora le parecía vacío, insignificante. El camarero, el hombre por el que destruyó su matrimonio, ya no significaba nada. Había acudido a ella después de cenar, pero lo único que Olivia pudo sentir cuando lo vio fue desprecio. Sal de aquí. Trató de discutir, de decir que ella lo necesitaba ahora, que podían resolverlo todo juntos. Pero Olivia se limitó a reír, una risa amarga, llena de ironía y disgusto. ¿Crees que todavía quiero mirarte? ¿Crees que valió la pena? El camarero vaciló, confundido. Lo dejé todo por ti. Sacudió la cabeza y finalmente vio la realidad ante ella. No se te cayó nada. Simplemente aprovechaste la oportunidad. Fui un idiota. Sin decir otra palabra, se dio vuelta y se fue, dejándolo allí, solo, sin más poder sobre ella. Pero no había ningún lugar a donde ir. Sus padres no contestaban sus llamadas. Isen, su marido, su seguridad, su estabilidad, habían desaparecido para siempre. Su matrimonio ya no era una ruina, era cenizas. Y entonces, por primera vez, Olivia sintió el peso real de sus decisiones. No solo la culpa o la vergüenza, sino la pérdida. Y sabía que por mucho que lo intentara, nunca podría volver a ser como era antes. Isen condujo a casa horas más tarde, sintiéndose agotado.
Entró al apartamento vacío y miró a su alrededor. Los muebles, las fotografías, los detalles de la vida que él y Olivia habían construido juntos todavía estaban ahí, pero ya nada tenía sentido. Cogió un marco de un estante y observó la imagen por un momento feliz, un momento en el que todavía creía que todo sería para siempre. Con un suspiro, volvió a colocar la foto en su lugar. Pero ahora sabía que nunca volvería a mirarla de la misma manera. El futuro aún era incierto, pero una cosa sabía, la historia que una vez vivió con Olivia había llegado a su fin. El tiempo pasó, pero las cicatrices de la traición no desaparecieron tan fácilmente. Ethan siguió con su vida con convicción silenciosa, decidido a nunca más permitir que nadie lo destruyera de esta manera. Se dedicó a su trabajo con más intensidad, ocupando cada espacio de su día para no tener que lidiar con el vacío que dejaba Olivia. Pero lo cierto era que, por mucho que lo intentara, nunca lograría borrar por completo las marcas que aquella decepción había dejado en su alma. El amor que alguna vez sintió se convirtió en algo frío, distante, como el capítulo de una historia que nunca quiso escribir. El divorcio fue rápido. Olivia no tenía fuerzas para impugnar nada, ni siquiera para intentar negociar una parte mayor de la que le correspondía. Ella perdió más que su matrimonio. Perdió la confianza de sus padres, perdió el respeto de todos los que la rodeaban, perdió la versión de sí misma que alguna vez creyó que era. Intentó seguirla, pero la sombra de sus decisiones la seguía a todas partes. La vida que alguna vez pareció emocionante y liberadora ahora era un peso que ella llevaba sola. Intentó contactarlo varias veces, pero Ethan nunca respondió. No porque todavía me sintiera enojado, sino porque simplemente ya no veía el sentido de mantener ninguna conexión. El hombre que una vez amó había sido destruido por la verdad que ella ocultaba. Y no había nada que ella pudiera decir o hacer para solucionarlo. El camarero desapareció de la vida de Olivia tan rápido como apareció. Sin dinero, sin beneficios, sin ninguna ventaja, encontró otro camino, otra víctima, otro lugar donde poder chupar lo que quisiera sin tener que dar nada a cambio. Nunca sintió remordimientos, nunca miró hacia atrás, porque para él todo era solo un mal aprovechado. Pero Olivia, a diferencia de él, estaba consumida por el peso de sus acciones. Intentó empezar de nuevo, intentó fingir que podía construir algo nuevo a partir de los escombros de lo que destruyó, pero la realidad fue implacable. Cada mirada de desprecio, cada silencio incómodo, cada amigo que lentamente se alejaba servía como recordatorio de que algunas decisiones no se pueden deshacer. Mientras tanto, Ethan, sin siquiera darse cuenta, empezó a reconstruirse. Las heridas seguían ahí, pero aprendió a no dejar que definieran quién era él. Conoció gente nueva, realizó viajes que siempre posponía, se permitió, por primera vez en mucho tiempo, no cargar con el peso de un matrimonio fallido. Pero más que eso, encontró algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de volver a confiar. No fue fácil, pero el destino parecía decidido a demostrar que no todas las historias terminan en tragedia. En uno de esos giros inesperados, conoció a alguien. Alguien que no necesitaba demostrar nada, que no llevaba secretos ni mentiras consigo. Alguien que no hizo promesas vacías, pero que, poco a poco, demostró que había vida después del caos. Y fue allí, en el momento más improbable, que Ethan se dio cuenta de que la traición de Olivia no era el final de su historia, sino solo un capítulo. El pasado nunca podría borrarse, pero no era necesario que fuera una prisión. Y por primera vez, ya no sintió dolor al recordar lo sucedido. Solo gratitud por haber sido liberado antes de que fuera demasiado tarde. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Si estuvieras en el lugar de Ethan, ¿qué habrías hecho? Deja tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas sobre esta traición y qué es lo que más te impactó de esta historia. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora, porque aquí siempre tenemos historias impactantes, intensas y con finales sorprendentes. Y recuerda, este canal nunca admite ningún tipo de traición. Hasta la próxima.